contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hoy, segunda clase de nuestro curso de Doctrina Cristiana. Como les prometí, si alguien tiene alguna duda sobre algo relacionado a la conferencia pasada, es el momento de hablar, ¿no? Bueno, entonces hoy voy rapidito terminar un tema que quedó ahí del segundo proyecto de la clase pasada. No voy a hablar mucho porque si yo me extiendo mucho acá, la otra conferencia va a quedar demasiado larga y ahí no va el tiempo. Solo que quedó dos artículos de ese primero que no habló nada, por lo menos para decir algo. Tratamos, creo, Dios, usamos el acto de fe, que es Dios, la Santísima Trinidad, Padre. Quedó por dos artículos antes de entrar en las pruebas de la existencia de Dios. Todopoderoso, de Creador del cielo. Les voy a hablar mucho más de lo que está acá, para no extender mucho. Todopoderoso. ¿Por qué ese atributo de Dios nuestro Señor ponemos en el credo? ¿Por qué no ponemos omnisciente, por ejemplo? Dios sabe todas las cosas, es verdad. ¿Por qué ponemos omnipotente? ¿Por qué ponemos que Dios puede todo? Porque eso de cierta forma incluye los demás atributos. Dios es todopoderoso, Dios puede todo. Significa que Dios puede conocer todo también. Y nada escapa de la ciencia de Dios. Entonces el Todopoderoso, por eso, porque incluye los demás, incluye los otros atributos de Dios nuestro Señor. También hay, por ahí hacen algunos sofismas, bien, Dios es Todopoderoso, entonces Dios puede crear una piedra que no pueda Él mismo cargar. Él puede todo. Él puede crear una piedra que Él mismo no pueda cargar. Claro, esa es una proposición que se contradice en sí misma. No puede, claro, si todo lo puede, no puede crear una cosa que sobrepase su poder, digamos. Una cosa hace las sustancias y Dios mismo hace las cosas según su poder. Y Dios puede todo, puede hacer todo. No puede hacer una cosa que Él no puede hacer. Sería una contradicción eterna. Entonces Dios puede crear una pelota cuadrada. ¿Puede todo? No, porque los mismos términos se contradicen. No es una falla en Dios, no es que Dios no puede una cosa como si fuera una imperfección. No, es que la misma cosa se contradice en los términos. Una pelota redonda, un cuadrado es cuadrado. No puede Dios crear una pelota cuadrada. Entonces Dios puede mentir. Eso no se contradice en los términos. Dios puede mentir, puede engañar. No, porque eso es una imperfección. Mentira es digamos así, no es bien esa palabra, pero el desfallecimiento de la verdad. La verdad es entera y la mentira es una falla en la verdad. Entonces es una imperfección. Entonces, no poder mentir no es una imperfección en Dios, es al revés. Es justamente porque es perfecto, no puede mentir. Justamente porque es perfecto, no puede engañar. Es justamente una perfección en Dios. No, el pecar, ¿Dios puede pecar? No. ¿Por qué? Porque el pecado es una imperfección. Es la falla en la virtud, la ausencia de virtud. Entonces, Dios puede todo, pero todo que significa perfección, porque Dios es sumamente perfecto. Ahí él explica eso que le dije, por qué poner el atributo de omnipotencia de Dios. Primero porque incluye los demás, también dice el Padre José María, que hace esos proyectos, para confirmar nuestra fe, para saber que por más que a veces no entendamos alguna cosa que ocurre en este mundo, sabiendo y profesando en nuestra fe que Dios es todopoderoso, creamos que eso no huye de la sabiduría de Dios. Nada puede escapar de la providencia de Dios.
también para confirmar nuestra esperanza, porque si Dios, que es todopoderoso, prometió que va a dar el cielo a aquellos que le siguen, que se mueren en gracia de Dios, aquellos que se confiesan, que comungan, que siguen los sacramentos, yo creo, yo espero en eso, espero en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. No es una persona que me promete una cosa y después por algún problema no puede cumplir. Dios no, Dios puede todo, Dios es todopoderoso. Entonces, lo que Él ha prometido nunca va a desfallecer. Por ejemplo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hablando de la iglesia de San Pedro. Dios es todopoderoso y no puede mentir ni engañar. Entonces, es una verdad de fe. No puede haber error ahí. Dios puede todo y ha prometido. Después, por último, pone el Padre acá, que el hecho de saber que Dios es todopoderoso y profesar eso en nuestra fe, nos procura otros bienes y utilidades. ¿Qué bienes? Modestia, humildad, temor de Dios, gratitud. Saber que hay un Dios arriba de nosotros que puede todo. Si nosotros tuviéramos la viva y profunda penetración de lo que es eso, no pecaríamos. Y sabemos que hay un Dios arriba de nosotros que no miente, no engaña y que puede todo. Y odia al pecado. Después, eso sería tema para un buen tiempo de seminario. Los atributos divinos. Nosotros decimos que Dios Padre crea, que Dios Hijo es la sabiduría y que Dios Espíritu Santo es el santificador. Y está muy bien dicho, y no está mal dicho, pero todo que sea obra, no voy a detenerme a explicar eso porque sería mucho tiempo, pero todo que sea obra adextra, afuera de la Santísima Trinidad, es común a las tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que crea. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que santifica. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos salva, que hace todo que sea obra afuera de Dios, para afuera. Por ejemplo, la generación del Verbo es obra del Dios Padre. La generación del Espíritu Santo es obra de Dios Padre y Dios Hijo, como les decía la clase pasada. Pero la obra de la creación es como las tres personas. Todo que sea fuera de la Santísima Trinidad, la obra, por ejemplo, de la santificación del alma. Dios habita en mi alma. Cuando yo digo eso, yo no digo que, a veces digo, el Espíritu Santo está en mi alma. Y está bien dicho. Pero no significa que el Padre y el Hijo también no estén. Todo que sea obra afuera de la Trinidad es como las tres personas. Por eso es más propio, digamos, decir la inhabitación de la Trinidad en mi alma. Es Dios, Trinidad, que está en mi alma. Bueno, eso, todopoderoso. Y, rapidito, creador del cielo y de la tierra, es decir, creador de todas las cosas. Creador del cielo inmaterial, de los ángeles, de los ángeles que cayeron también, que Dios creó. Creador del cielo corporal, que es una inmensidad infinita, modo de decir, digamos, tiene un límite, pero el hombre todavía no ha llegado a conocer ese límite de ese cielo que tenemos arriba de nosotros. Entonces, cuando dice creador del cielo y de la tierra, significa cielo material, cielo invisible, los ángeles, cielo corpóreo, toda luna, estrellas, todo lo que hay creado por Dios, y tierra, la tierra que vivimos. Y creado a partir de la nada. No es que había una cosa y Dios la adaptó y hizo un cielo y una tierra. No había nada, había solo Dios. Había solo Dios y Él creó de la nada, no sacando de la nada, porque quiso. Y creó y hizo que todas esas cosas existieran. Y esa cosa de crear a partir de la nada, solo Dios puede hacer. Uno dice, por ejemplo, que un artista, por ahí, dice, creó un cuadro. Sí, creó un cuadro porque tuvo una idea en su imaginación, pero combinó colores, combinó cosas. No es que Él sacó de la nada. Crear, propiamente dicho, es sacar de la nada. Y solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede sacar las cosas de la nada. Pero, ese sería otro tema interesante de entrar. No voy a entrar hoy. Las cosas son distintas de Dios. Nosotros no somos Dios. Es Dios que sostiene nuestro ser. Si Dios quita su mano, como dice la Sagrada Escritura, nosotros dejamos de existir. Pero no somos dioses. Hay un error ahí muy común en la historia de la filosofía y de la teología por ahí, se llama panteísmo, de pensar que todas las cosas son Dios.
Que, claro, como Dios es omnipotente, Él creó las cosas a partir de la nada, entonces las cosas no son más que una emanación de Dios, como si ese libro fuera Dios de alguna forma, digamos, una forma de Dios. Y yo también. Así, hablando fácil, así es muy bruto y uno ve que hay un error ahí, ¿no? Yo no me arrodillo delante de un libro. Pero en la filosofía, muy sutilmente entró ese error. Y a veces muy capcioso, muy difícil de salir de ahí. Pero con Santo Tomás de Aquino, la cosa queda muy clara, digamos. Dios es omnipotente, pero creó cosas distintas de sí. Substancias que no eran Dios, que no son Dios. Y nosotros no somos dioses, somos creados por Dios, imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses. Es una distinción por ahí. Hablando así muy bruto, pero hay un error sutil por ahí por detrás que no voy a entrar. Entonces, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Con eso, solo para cerrar el último folleto, el número 2, y hoy entramos, ahora sí, en la clase de hoy, las pruebas de la existencia de Dios. Si yo hiciera bien mi labor hoy, y ustedes hicieran bien su labor, ustedes saldrían de acá con menos fe. No es que voy a cuestionar su fe, pero es que la fe no es de lo evidente. Lo que yo tengo evidencia es ciencia. Eso yo tengo delante de mí y es un objeto concreto. Yo veo, evidente. No puedo tener fe de que existe ese borrador. Tengo ciencia, creo. Sé que está ahí, no creo. Pero de Dios, de todo lo que uno dice de Dios, uno cree. ¿Cree por qué? Porque no ve. Pero dice Santo Tomás, ya vamos a hablar de Santo Tomás, que la existencia de Dios es evidente. No para todos, pero es evidente en sí mismo. Y si nosotros lograrmos tener el genio de Santo Tomás, y la santidad de él también, nosotros lograríamos ver que Dios existe por la razón. Y ahí ya no tendría más fe en la existencia de Dios. Solo en ese artículo, digamos. Todo lo demás es objeto de fe. La Santísima Trinidad, por ejemplo, objeto de fe hoy por siempre hasta la eternidad, no, después no. Pero la existencia de Dios es posible de probar por la razón. Claro, nosotros vamos a intentar ver lo más claro posible acá, pero pobre de nosotros, espero que ustedes no tan pobres como yo, pero no queda evidente para nosotros. Entonces uno sigue teniendo fe en la existencia de Dios. Pero para Santo Tomás, sí. Y Santo Tomás decía que la existencia de Dios es evidente. Primero, ¿quién es Santo Tomás? ¿De quién estamos hablando? Santo Tomás nació, me olvidé de agarrar el año acá, pero al principio del siglo XIII, 1200 y algo, no agarré el año, en Rocaseca, en Italia. Era hijo de una familia muy noble, que cuando ya nació, luego que era niño, adolescente, estaba destinado para ser abad de una abadía benedictina, Monte Cassino, si no me equivoco. Y ahí esa abadía era para su familia una fuente de mucho honor y de mucho lucro también. Pero quiso entrar en una orden recién nacida por Santo Domingo, los dominicanos, los dominicos, ¿no? Dominicos, acá se dice dominicos. Una orden mendicante. Entonces imagine una persona destinada a ser un abad de Monte Cassino, si no me equivoco. Quiso entrar en una orden mendicante, que hace mendicidad, que vive de la ayuda de las personas. Que eso su familia le prendió en una torre. Estoy resumiendo la vida de Santo Tomás, ¿no? Lo prendió en una torre y como no cambiaba de opinión todavía, le hicieron, terrible eso, le pusieron una mujer de mala vida para tentarle, adentro de esa torre. Él agarró un tizón de la hoguera y echó a la mujer con el tizón. Y por esa virtud de él, Dios dio la gracia de nunca tener, después de eso, tentaciones contra la carne, por esa victoria contra esa tentación. Después logró escapar de esa torre y se hizo fraile mendicante. Fue alumno de San Alberto Magno. San Alberto Magno, no estudié mucho San Alberto Magno, muy poco, pero es impresionante, es el patrón de las ciencias naturales. Impresionante lo cuánto escribió, lo cuánto estudió, lo cuánto conoció San Alberto Magno. Tiene un genio impresionante. Santo Tomás fue
Fue discípulo de San Alberto Magno, se ordenó sacerdote en 1250 y empezó su tarea tuvo fama por lo menos de su tarea de profesor en la Universidad de París, muy famosa en la época. Escribió muchísimo y con una precisión y una delicadeza en los argumentos impresionante. Ese acá, por ejemplo, es uno de los 5 tomos de su obra principal, no la más grande. Esa es la Suma Teológica. Esa obra, para tener la idea de la importancia, yo tendría que traer todas las citas de los papas, hablando del tomismo. Pero Suma Teológica es la base de los 6 años del seminario de La Reja, por ejemplo. 6 años pasamos estudiando Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica y no alcanzamos a terminar. Él, cuando escribía, por ejemplo, él tenía sus amanuenses. Amanuenses es esa persona que uno dicta y ella escribe, ¿no? Él tenía 4 amanuenses a la vez. Dictaba para uno mientras él se iba escribiendo y iba dictando el resto para el otro, después dictaba para el otro. Y era un genio impresionante y una santidad impresionante también. Una humildad muy grande. En 1274, el Papa le llamó para el Concilio de Lyon. Y ahí él cayó enfermo y falleció el 7 de marzo de 1274, en una abadía cisterciense. Fue canonizado por Juan XXII y proclamado doctor de la Iglesia por Pío V en 1567. Le llaman doctor angélico, doctor común, doctor universal. Es el mayor teólogo de la Iglesia. Solo eso basta para el elogio de San Tomás. No hay que decir mucho más que eso. Y ahí vamos a entrar, y hoy, ¿por qué estoy hablando de San Tomás? Porque vamos a hablar de las 5 vías para la prueba de la existencia de Dios, que es de Santo Tomás, que está acá en la Suma Teológica. Un poco, para tener una idea, ¿no?, de un plan de la Suma. Y lo más triste, Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero esa obra, que es un monumento de teología incomparable, no terminó. Cuando él fue al Concilio de León, quedó inconclusa esa obra. Su discípulo, Fray Reginaldo, intentó terminar con algunos escritos, sacando de otros escritos de él, intentando completar. Terminó, pero no quedó igual, digamos, no era Santo Tomás. Entonces, la Suma Teológica está dividida en 4 partes. Una primera parte, después una primera parte de la segunda parte, se llama prima secunda, la segunda parte de la segunda parte y la tercera parte. Esa quedó sin terminar, inconclusa. ¿Cómo divide Santo Tomás? Suma Teológica, digamos, el resumen de toda la teología. Eso es un resumen para los alumnos de clase. Alguien viene a hablar para mí de la ignorancia del medioevo, no sé cuánto. Ese acá es uno de los 5 tomos del resumen de las clases de Santo Tomás. Primera parte, Dios. Así hablando bien, muy a grueso modo, ¿no? muy por arriba, abuelo de pájaro, como dice. Primera parte, Dios. Va a estudiar Dios en sí mismo, la Trinidad de personas. Va a estudiar acá en Dios los ángeles, la creación, todo va a estudiar acá en Dios. Uno, Trino, los ángeles, o más bien la creación en general, ¿no? Creación. Dios, primera parte. Después, primera parte de la segunda parte, esa parte más bien el hombre. Y acá es lo que uno estudia mucho en el seminario para la confesión, porque estudia detenidamente todos los actos humanos, cuando un acto es voluntario, cuando es involuntario, cuando... todos los actos humanos va estudiando acá, todo el hombre, para decir los temas. Bienaventuranza del hombre, el fin último del hombre. Empieza por el fin último, empieza estudiando diciendo, ¿a dónde apunta el hombre? ¿Para dónde va? Y después que uno sabe para dónde va el hombre, ahí yo voy a juzgar sobre los actos humanos. Ahí va a estudiar actos humanos, la ley y la gracia. Y esa es la primera parte de la segunda parte.
Y en la segunda parte va a estudiar los auxilios de la gracia, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, y con eso termina. Va a terminar con un tratadito sobre la vida religiosa. Esa es la segunda parte. Primera parte, Dios. Segunda parte, el hombre. Y tercera parte, Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y acaba de estudiar toda la encarnación. Bellísimo, muy lindo ese tratado de Cristo Salvatore, de nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los hombres. Y va a estudiar toda la persona de Jesucristo, detenidamente, cómo puede una persona divina unirse a una naturaleza humana, cómo se dio esa unión, cómo toda la vida de nuestro Señor, la pasión de nuestro Señor, y después las consecuencias de la vida de nuestro Señor, la Santa Iglesia, los sacramentos, todo va a estudiar acá. Y quedó la parte, si no me equivoco, cuando estaba en el sacramento de la confesión, ahí se murió. Ahí quedó para estudiar la extremaunción, el orden sacerdotal, una pena que no lo escribí sobre el orden. Ese es un plan general de la Suma Teológica. Y cada pregunta que él hace, si uno un día quiere agarrar la Suma Teológica para leer, por ejemplo, se va a preguntar una cuestión. Dios es trino. Yo tenía el número de las cuestiones. Son 3 partes, 512 cuestiones y 2.669 artículos. Eso que estoy diciendo para ustedes acá es un artículo. Por ejemplo, va a estudiar una cuestión sobre Dios. Entonces, Dios es uno, sí. Dios es trino, sí. Y dentro de esa cuestión va estudiando por artículos cada parte, cada cuestión. Un artículo, por ejemplo, estoy solo para poner un ejemplo. Dios es trino. Primero que va a hacer objeciones. Parece que Dios no es trino, va a decir Santo Tomás. Entonces, si uno agarra la Suma Teológica para leer de principio así, uno se escandaliza un poco, porque abre la Suma, todas las cuestiones lo empieza con las objeciones, y da muy buenos argumentos para las objeciones. Voltaire, ese filósofo muy malo de la francés, lo que él hacía era estudiar las objeciones y echar trampa a los sacerdotes que no estudiaban mucho. Él estudiaba las objeciones y presentaba las objeciones como si fuera una cosa de él. La gente no sabía contestar. Porque son muy buenas objeciones. Y no es una, a veces son varias. A veces trae como 10 objeciones. Pero parece que Dios no es trino, ¿por qué? Porque Dios es uno, por ejemplo. Y va estudiando las objeciones. Y va dando argumentos para las objeciones. Porque tal filósofo dijo tal cosa, que parece que Dios no es trino. Después, que llama ser contra. Después de dar las objeciones, va a presentar un argumento de autoridad. Algún santo padre normalmente que dijo que Dios es trino. Sí, pero objeciones tales. Pero San Agustín dice Dios es trino, por ejemplo. Ser contra, argumento de autoridad. Después va a presentar las razones. Explicar que Dios es trino es muy difícil, un artículo muy grande, pero va a presentar las razones por qué Dios es trino. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y con imagen y semejanza de Dios tiene inteligencia, voluntad y el ser. Entonces, como Dios lo creó a imagen y semejanza, solo puede ser que Dios, estoy dando un ejemplo, no es así el artículo, pero va dando siempre esos argumentos en forma de silogismo. Ahora entramos un apartadito en una clase de lógica acá. Casi siempre que Santo Tomás va a hacer esas razones, forma silogismo. Yo voy a dar un silogismo fácil acá para entender, pero Santo Tomás, cada cuestión va trayendo silogismos que van... El silogismo es una forma de razonar, es el modo de la inteligencia humana razonar. Por ejemplo, tengo 2 verdades. El hombre es mortal. Ese es el ejemplo clásico de los silogismos. Yo voy a tener, que llama una premisa, una verdad. Premisa se llama, pero una verdad. Otra verdad que está relacionada con esa, y de acá saco una conclusión. Por ejemplo, el hombre es mortal. Es una verdad que tiene 2
dos partes. El hombre es mortal. Todo hombre es mortal, yo podría decir. Todo hombre es mortal. Ahora bien, Juan es hombre. Siempre los silogismos van a ser así. Tienen dos premisas que se repiten, ¿no? El hombre es mortal. Juan es hombre. Luego, Juan es mortal. Ese es lo más simple, digamos. La cosa puede ser mucho más complicada que eso. Claro, Santo Tomás va desglosando eso, no hace un argumento así. Él no pone la estructura silogística así, pero en todos sus argumentos de la Suma Teológica uno puede agarrar y hacer un silogismo de sus razonamientos. Entonces, pregunta, artículo por ejemplo. Pregunta, ¿Dios es trino? Presenta las objeciones. No, parece que Dios no es trino. Después, ser contra. Sí, pero Santo Agustín dijo que Dios es trino. Pues presenta las razones, forma de silogismo. Y al fin, va a responder las objeciones. Las ediciones la creen que va a aparecer así. Ad primo. Por ejemplo, la primera objeción es así, no, pero eso es un falso razonamiento, por eso. Después, a la segunda objeción, parece que sí, no, pero no es así porque la cosa pasa distinto. Y va explicando todas las objeciones. Eso es un artículo de los 2669 que están en la Suma Teológica. Imagínense. Todo ese trabajo es una mente impresionante, Santo Tomás de Aquino. Solo puede ser por Dios mismo, que Dios quiso ponerlo ahí. Y así es la estructura de la Suma Teológica. Dice el Papa Pío XI, solo para traer una o dos citas acá, la Suma Teológica es el cielo visto de la tierra, desde la tierra. De hecho, cuando canonizaron a Santo Tomás, antes estaban por buscar los milagros todavía, y el Papa, no me acuerdo el nombre del Papa, dijo, cada artículo de la Suma Teológica es un milagro. Cada artículo de la Suma Teológica es un milagro. Y de hecho es imposible encontrar una mente así. Todos, dice una locución de Pío XI también, todos cuantos ahora sienten sed de verdad, decímoles, id a Santo Tomás. Infelizmente, hago un paréntesis acá, ¿no? Pero en los seminarios modernos hoy, Santo Tomás es uno de los filósofos que se estudia. Entre Nietzsche, entre Kant, entre Hegel, entre Marx, está Santo Tomás de Aquino ahí en el medio. Como hablando de historia de filosofía, digamos, hubo un filósofo en el medioevo que era Santo Tomás de Aquino. Por ahí Tomás de Aquino, ni dicen santo, ¿no? Los papas siempre dijeron, vaya a Santo Tomás. Esse livro que chegou há pouco em livraria, que já casi se acabou. As 24 teses tomistas que o Papa Pio X, São Pio X puso, as 24 teses, não que as outras não sejam verdades, pero que há que defender com Santo Tomás a la muerte, digamos. Isso há que seguirlo. E Santo Tomás, no Concilio de Trento, por exemplo, estava no altar, Sagrada Escritura, Suma Teológica. De hecho, o Concilio de Trento toma muitos argumentos de la Suma. Bueno, eso para la introducción a Santo Tomás. Ahora, entrando en esa cuestión, lo que vamos a tratar, por ejemplo, hoy, es un artículo de la Suma Teológica, que es bellísimo, muy lindo. Pero es un artículo solo. La pregunta que hace Santo Tomás. En latín, este momento. Si Dios existe, si hay un Dios. Y ahí va Santo Tomás a presentar las objeciones. A ver si yo anoté acá las objeciones.
Dos objeciones solo trae acá. Primera objeción, que vamos a dejar acá arriba para después hablar un poquito. La segunda se contesta en el artículo mismo. Primera objeción. Parece, va a decir San Tomás, que no existe Dios. ¿Por qué? Dios es un principio infinito. Principio soberano, todopoderoso, como decimos en el credo. Pero si es un principio infinito, cualquier cosa que exista tiene que ir de acuerdo con ese principio infinito. No puede haber un principio que tome todo, que sea infinito, y que soporte dentro de sí una objeción, una contradicción interna. No puede ser que Dios sea infinito y que exista el mal. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo todopoderoso y siendo el bien en sí mismo y siendo el ser en sí mismo, acepte y se entienda que existe el mal? Parece que no hay Dios. Y otra cosa son las causas naturales. Va a decir San Tomás que si uno va analizando las cosas en el mundo, siempre va encontrando que las cosas tienen razones, sí, pero sus razones se encuentran en ellas mismas. Que el mundo se explica por sí mismo. Eso que es la objeción. Que las causas naturales explican la existencia del mundo, el Big Bang. La cosa empezó, había ese es el razonamiento moderno, ¿no? Había una pelotita tan condensada, tan condensada, tan condensada, tan condensada de cosas, que llegó un momento que era un punto y tenía un momento que no era nada. Así dicen, quedamos acá con el Big Bang. Parece que las causas naturales se explican el mundo por sí mismo. Esas son las objeciones. Y si uno va a leer la Suma, Santo Tomás se para acá y deja la objeción ahí. Y ahí después sí va a tratar el artículo, que es lo que vamos a tratar ahora. Primero, algunos argumentos de autoridad. No es lo que trae la Suma, quizá algún trechito de eso sí. Primero, una cita del libro de la sabiduría. Ahora estamos en la parte, salimos de las objeciones y vamos sed contra, que es el argumento de autoridad. Dice el libro de la sabiduría, creo que esa cita está acá, sí, está en el folleto de ustedes. Vanos por naturaleza son todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo a las obras, reconocieron al artífice. ¿Qué está haciendo acá? El libro de la sabiduría, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Está diciendo, si esas cosas que existen en el mundo son buenas, mucho mejores es el que crió ellas. Porque si yo soy causa de alguna cosa, por ejemplo, yo soy causa de ese movimiento, eso se mueve. Normalmente eso significa que yo tengo capacidad para mucho más, que yo tengo capacidad para mover dos cosas, que yo tengo capacidad para mover tres cosas. ¿Por qué? Porque soy causa. Yo no puedo exceder en el efecto mi posibilidad. Así con Dios. Si esas cosas son tan buenas, tan grandes, si ese cielo es tan gigantesco, significa que la causa de ellos es más grande todavía. No, que sobrepasa a ellos. No puede ser menor, no puede ser más chica. Y eso está, ese, entre comillas, es el razonamiento de esa cita. Sino que al fuego, al viento y al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores del mundo, hablando de los filósofos antiguos. Que si cautivados por su belleza, los tomaron por dioses, que si los filósofos antiguos, viendo esas cosas tan bellas, tan bonitas, los tomaron por dioses. De hecho, se cultuaba el sol, se cultuaba el aire, el fuego, había dioses en la Grecia antigua, por ejemplo, muchos. Sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si su poder y su eficiencia lo que los dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar su autor. Y eso, puntito acá, un paréntesis. Ese es el argumento que va a hacer Santo Tomás. Hablando así,
muy general, dos tipos de razonamiento. Razonamiento propter qui es el silogismo, por ejemplo, que yo voy investigando a partir de unas causas generales, todo hombre es mortal, es una premisa universal, y voy razonando de ahí y llegando a conclusiones particulares, que Juan es mortal, por ejemplo. Eso hablando así, pero muy por arriba, ¿no? Propter qui. Y otro tipo de razonamiento es lo que se llama quia, que es lo que pasa acá, que es a partir de los efectos yo remonto a la causa, que voy viendo, si fuera así, ¿no? Viendo que Juan es mortal, viendo que Pedro es mortal, viendo que Andrés es mortal, yo llego a la conclusión que los hombres son mortales. No es tan simple así, pero para hacer una distinción, ¿no? Hay razonamientos que parten de una premisa universal y llegan a conclusiones particulares, y hay razonamientos que parten de la visión de las cosas y que legítimamente llegan a una conclusión universal. Eso es lo que va a pasar acá. ¿Cómo puedo yo probar que Dios existe? Argumento propter qui. Yo tendría que ver a Dios y ahí, listo, evidente, ya no tengo que probar más nada. O tendría que ser mayor que Dios para probar a partir de causas universales que Dios existe. Lo que no hay nada mayor, más grande que Dios. Yo puedo llegar al conocimiento de la existencia de Dios de esa forma, por las causas, por los efectos de la creación de Dios, de la omnipotencia de Dios, de todo lo que hace Dios. Yo puedo, subiendo, remontar a su existencia. Yo puedo concluir científicamente, con razonamiento científico, que Dios existe. Eso que dice acá el libro de la sabiduría: pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprehensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan seducir por lo que ven. Tan bellas se presentan a los ojos. Pero por otra parte, tampoco son estos excusables, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir su Señor? Los excusa, entre comillas, diciendo: es verdad, la belleza de ese mundo es muy grande y unos tienen la tentación de pensar que es Dios, que tan grande es y tan hermosa. Pero después le quita la excusa a ellos diciendo: sí, pero si tuvieron tanta sabiduría para conocer las cosas de ese mundo, ¿por qué no fueron primero al autor de ellas? ¿Cómo yo explico? Veo un carro que va en tal dirección. ¿Cómo yo entiendo por qué está yendo por esta calle? ¿Por qué no está yendo por la otra? Porque yo quiero llegar a tal lugar. ¿Cómo yo voy a explicar el mundo sin conocer el fin de ese mundo y de dónde vino? ¿Cómo yo voy a explicar el movimiento del carro sin saber de dónde viene y para dónde va? Así, por eso cuestiona el libro de la sabiduría, cómo investigando todos esos efectos de Dios que son grandiosos, no llegaron ellos a la causa de dónde vienen esos efectos y para dónde van también. Después, otra cita ser contra de autoridad, San Pablo: lo que de Dios se puede conocer está en ellos, también hablando de los gentiles, manifiesto, ya que Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetecencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. San Pablo, mismo acompañando el libro de la sabiduría, mismo razonamiento, que no llegaron, no buscaron lo más importante, que es el conocimiento de nuestro Señor. Después, lo que decía para ustedes, que si yo hiciera bien mi labor, ustedes perderían un poco de fe.
La existencia de Dios es evidente en sí misma, dice San Tomás. Que si yo conozco ¿qué quiere decir eso? Que si yo conozco las premisas, la conclusión es inmediata. No hay como ir por otro lado. En sí misma. Aunque no sea para nosotros. San Tomás es muy práctico, digamos. Es evidente en sí misma. Digamos, si yo conociera todos los términos de la proposición, llegaría seguramente a la conclusión. Pero aunque no para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos ver con clareza todos los términos. Porque no vemos que es Dios ni le identificamos con el ser. Existencia de Dios, como decía la cita del ser contra, se hace evidente a partir de los efectos, que es lo primero que nos topamos, dice acá el padre. Eso es casi irresistible, digamos, pero incluso ese argumento que vamos a tratar acá, los filósofos modernos intentaron cortarle la razón de ser. Hubo un filósofo que, digamos, como digo, ¿no? Yo hablo lo más grueso de su error, pero si uno va leyendo su filosofía, acaba engañándose ahí adentro. Hume, David Hume, es un inglés. Él decía, así, digo lo principal de su error, que si ese plumón se mueve, no tiene relación con mi dedo, que es solo una secuencia de hechos, que mi dedo se direccionó acá y de repente ese plumón empezó a moverse. Que no hay relación, eso dice él, que no hay relación de causa-efecto, que no existe esa relación, son sucesiones de hechos. Eso dice David Hume. Así, hablando, eso él fantasiaba como antes de otras cosas tontas, pero la conclusión que llegaba era esa, que no hay relación causa-efecto. Si yo golpeo mi mano y sale sangre, la sangre no tiene relación con el golpe, son secuencias de hechos. Claro, con eso es muy tonto, pero con quien va por eso no acepta las pruebas de la existencia de Dios. Pues las pruebas de la existencia de Dios, lo principal es la relación causa-efecto. Claro, si yo tengo un efecto, es evidente que tengo que tener una causa. Una causa que hizo ese efecto. Dice el padre José María acá, todas las pruebas posibles de Dios se reducen necesariamente a una sola, las 5 que vamos a tratar. La de la fuente primera y universal de todo ser en cuanto ser, anteriormente a todas las condiciones particulares que puede revestir. Padre, no entendí nada. Al final yo leí de vuelta esa cita. Esa es la idea. Bien. Vamos entonces a entrar por fin en las pruebas de la existencia de Dios. 5 vías, 5 pruebas. Siempre con el mismo, casi siempre, salvo la quinta, un efecto universal. Efecto universal que yo contemplo. En el mundo hay un orden, por ejemplo. Ese es uno de los argumentos. A partir de una contemplación de una cosa evidente de la naturaleza del mundo. Después aplico el principio de causalidad que nega Hume. Después ese es el paso que no tiene la quinta vía. Imposibilidad de proceder al infinito. Yo veo un efecto. Es necesario que ese efecto tenga una causa. Pero es necesario que esa causa también tenga una causa. Y es necesario que la causa de la causa tenga una causa. Y es imposible proceder al infinito porque si no, no existiera nada. Luego, conclusión. Existe una causa primera, causa anterior a todas, que no es causada por nadie, causa incausada. Primera vía, hago una lectura después, yo pongo ahí en la pizarra, como dice San Tomás. Es cierto, dice San Tomás, y lo perciben los sentidos, o sea, parte de un efecto universal, claro los sentidos, una evidencia. Es cierto, y lo perciben los sentidos, que en ese mundo hay movimiento.
Y todo lo que se mueve es movido por otro. Nadie se mueve a sí mismo. De hecho, nada se mueve a no ser que, estando en potencia, se encuentre orientado a aquello por lo que se mueve. Paréntesis acá. Otra noción que podríamos tratar mucho, yo digo así, yo digo lo más fácil, digamos, es más fácil hablar de las cosas superficiales y después entrar en profundidad es más complicado. Yo digo lo simple. Acto, potencia. Es una cosa en acto. Es una cosa que en ese momento tiene el ser. Por ejemplo, yo tengo el ser en acto. Yo ahora muevo ese pulmón en acto. Ahora no. Ahora el movimiento del pulmón está en potencia. Porque en ese momento no estoy moviendo. Una cosa que está en acto es que en ese momento existe, o se mueve, o está ocurriendo en este momento, ahora. Una cosa que está en potencia es que puede llegar a ser. La madera, ejemplo clásico. La madera, por ejemplo, está en acto, existe. Pero en potencia, ceniza. Y también en potencia, es una silla. La misma madera. Una sola cosa es lo que es en acto. Pero en potencia, varias cosas. Yo tengo el ser en potencia. Pero ese cuerpo que ahora está en acto, pero tengo el ser en acto. Esa cosa que ahora está en acto, está en potencia a ser un cadáver. Me puede morir. Todas las posibilidades que tiene un ser son sus potencias, digamos. Lo que puede ser. Por eso la palabra. En este caso es en la madera. La madera es en acto, pero puede ser ceniza, puede ser silla. Cuando la quema la madera, ya no es más madera en acto, sino es ceniza en acto, después que la quema. Y en potencia puede ser una planta. ¿Por qué? Porque puede hacer abono en la tierra y puede la planta adherir eso. Y la ceniza puede ser una planta en potencia. Por ahí. Entonces, lo que es en acto. Potencia es lo que puede venir a ser. Hablando así muy abierto. Entonces, hablando de los movimientos, primero, de hecho nada se mueve a no ser que, estando en potencia, o sea, puede moverse, se encuentre orientado a aquello por lo que se mueve. Por ejemplo, la madera no está en potencia a ser un ángel, por ejemplo. No está en potencia, no puede ser, porque es una sustancia corpórea y no puede ser una sustancia inmaterial. No está en potencia. El movimiento, yo solo, estando en potencia, se encuentra orientado a aquello por lo que se mueve. Y lo que hace, si eso quiere decir San Tomás, lo que hace que una cosa esté en potencia, eso es más complicado de entenderlo, es una cosa que está en acto. La madera solo puede ser ceniza por el fuego que está en acto. El fuego tiene que existir para que la potencia de la madera se realice. No sé, es un poco más complicado eso, ¿no? Pero es necesaria una cosa que exista, que esté en acto de ser ahora, para mover esa cosa que está en potencia. No puede un fuego en potencia mover una madera en acto. Puede un fuego en acto mover la madera en potencia para ser ceniza. Una madera en acto para ser lo que es su potencia, ser ceniza, por ejemplo. Es un poco más complicado. De hecho, nada se mueve a no ser que, estando en potencia, se encuentre orientado a aquello por lo que se mueve. Una cosa que no tiene potencias no puede moverse. Dios no se mueve. ¿Por qué? Porque es acto puro. No tiene ninguna potencia. Porque tiene todas las perfecciones. No tiene ninguna posibilidad de ser una cosa una perfección que no tenga, digamos. Tiene todas las perfecciones. ¿No cambia? Tampoco, no cambia. Dios no cambia. Es acto puro. Por su parte, siguiendo el razonamiento, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. Ese plumón está en potencia a estar en ese lugar. ¿Qué es el movimiento? Es pasar de una potencia a un acto. Tengo posibilidad de llegar hasta allá. Todavía está en potencia. El plumón está acá en acto.
El movimiento que es, dice San Tomás, pasar de una potencia a un acto. Tengo potencia para moverme, ahora estoy en movimiento en acto. ¿Sí? El carro tiene potencia para moverse mientras está parado. Y cuando se mueve, ahí está en movimiento en acto. ¿Sí? ¿Qué es el movimiento? Es el pasaje de una potencia a un acto. La potencia, la posibilidad de moverse, de pasar de esa posibilidad que tiene, el carro por ejemplo, a estar de hecho en movimiento. Mover no es más que pasar de la potencia al acto. Y la potencia no puede pasar al acto más que por quien está en acto. Eso que decía, que lo que hace que una cosa pase de potencia a acto es otra cosa que esté en acto. Es como la ley de la energía. Bueno, es que me acordé de Newton y de la física. La inercia. Causa-efecto. Sí. Y hay una ley que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo Claro, se transforma. claro, va pasando de potencia a acto, de hecho, sí. Ejemplo, por fin un ejemplo, para quedar un poco más. El fuego, caliente en acto, hace que la madera caliente en potencia, porque todavía no está, pase a ser caliente en acto. Son 3 elementos. Madera, fuego y calor, por ejemplo. El ejemplo que Santo Tomás da es calor. Yo puse la ceniza, ¿no? La madera está en acto, es madera. Pongámosle que está fría todavía. Ella só puede pasar de fría a caliente por una cosa que esté en acto. Si yo tuviera una otra madera que está en potencia y está caliente también, puede ser leña, pero que todavía no está caliente, ella no puede hacer que esa madera se caliente. Una cosa en potencia no puede hacer que una cosa en acto pase a su potencia. Eso que dice Santo Tomás. Una madera fría no puede hacer que una madera fría se caliente, pero el fuego en acto puede hacer que la madera pase de fría a caliente. Puede hacer por su acto que llegue ese calor a la madera. Entonces, para una cosa mover, eso que quiere decir Santo Tomás. Para una cosa ser causa de movimiento, tiene que estar en acto. No puede estar en potencia para mover. Pero no es posible que una cosa esté simultáneamente en potencia y en acto respecto a la misma cosa. No es posible que la madera esté fría y caliente en el mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Eso es el principio de no contradicción. No es posible que una cosa esté en potencia y acto para una misma cosa. Por ejemplo, esa madera está en potencia a ser caliente y a ser ceniza. Pero no puede estar en potencia a ser caliente y ser caliente al mismo tiempo. Con un grado X de calor, ¿no? O está en ese grado X de calor en acto, o está en potencia a llegar. No puede estar en potencia y en acto en el mismo tiempo. Solo lo puede estar respecto a cosas distintas. Claro, puede estar en potencia ser ceniza y estar caliente, por ejemplo. O ser ceniza y ser una silla. Solo respecto a cosas distintas. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser frío en potencia. Es caliente en acto y está en potencia a ser frío, a resfriarse. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Es imposible que una cosa mueva y sea movida al mismo tiempo bajo el mismo aspecto, ¿no? Algo se mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Es imposible que yo, sin ninguna fuerza externa, sin ninguna interna o externa, sí, el ser humano es más complicado, ¿no? Pero que esa cosa, sin ninguna fuerza externa, se pudiera moverse a sí misma. No es capaz. Tiene que tener una causalidad, una cosa en acto que la mueve. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita a su vez ser movido por otro, y este por otro. Ese se mueve porque yo le muevo, o porque yo muevo el pulmón que le mueve. Entonces necesita siempre, hay un anterior en acto que mueve esa cosa.
Paso siguiente, este proceder no se puede llevar indefinidamente, ya que nunca se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Bueno, eso se mueve. Ah, pero lo que mueve esa cosa es el pulmón. Ah, pero lo que mueve el pulmón soy yo. Ah, pero lo que mueve yo es mi fuerza motriz. Ah, pero lo que mueve mi fuerza motriz es la energía de mi papá. Ah, pero lo que mueve la energía de mi papá es la energía de mi abuelo. Lo que mueve la energía de mi abuelo, y así va, y así va. Y si yo voy indefinidamente, yo nunca voy a llegar a la causa de ese movimiento, salvo que exista un primer motor inmóvil. Un primer motor, claro. Un primer motor que mueva, pero que no es movido por nadie. ¿Qué es? Si el carro no tiene gasolina y no tiene electricidad. Claro, también. Por lo tanto, dice Santo Tomás concluyendo, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. Y en este todos reconocen Dios. Primer razonamiento, de forma más rápida. Perdón, estoy adelantando. Contemplación de la realidad, de la evidencia. Las cosas se mueven. Y cuando digo movimiento, no digo solo movimiento corporal. Es lo más clave, digamos, el movimiento, la fuerza motriz, todo lo que se mueve, es verdad, movimiento local de un lugar a otro. Pero también cuando dice Santo Tomás, algo se mueve, también dice que algo pasa del no ser a ser, la generación. Es un movimiento también. El hecho de que una semilla era una semilla y pasa a ser una planta. También es un movimiento. Algo se mueve en el mundo, hay cosas que se mueven. Y ve en el mundo que todo lo que es movido, todo ese movimiento que se da en el mundo, siempre hay una causa, siempre hay un motor que le mueve, siempre movido por otro. Principio de causalidad. Ahí, ese razonamiento no hace falta decir, ¿no? Eso no puede ir a ser infinito, porque, como decía, si voy buscando un motor, pero ese es por causa de eso, esa causa de eso, pero esa causa de eso, pero eso viene por eso, y si yo voy llegando, no termina más, y no hay nunca un principio para ese movimiento. O sea, hay necesidad de un primer motor. Y es necesario. Primer motor. Motor y mano, que es Dios. Que no puede ser otra cosa que Dios, que movió todo ese mundo. Bueno, voy a intentar pasar las otras más rapidito, ¿no? Todos los razonamientos van en el mismo sentido. Segundo razonamiento. Como dice Santo Tomás acá, hay un orden de causas eficientes. Muy parecido con eso, ¿no? Hay una leve distinción. Aquí partía del movimiento, aquí parte de las causas. Todo en el mundo, todo lo que yo veo tiene una causa. No hay nada en ese mundo que no tenga una causa. Todo es causado por alguna otra cosa. Toda causa es subordinada a otra. Imposibilidad de proceder al infinito, como decía del primer motor, también de las causas. Todo tiene una causa y yo no puedo remitir eso siempre, como, eso es causa de eso, eso es causa de eso, eso es causa de eso. Nunca puedo llegar a lo mismo. Es necesario, antes decía, un primer motor, una primera causa, que ha movido todo lo que se mueve, las dos cosas están relacionadas, que es causa de todo lo que existe. No hay un efecto sin una causa, que negaría Hume acá también. Ese es el segundo razonamiento. Pues le dejo para ustedes para leer, está en la hojita. Después, contingencia de los seres. ¿Qué es la contingencia?
Por ejemplo, yo soy un ser, y ustedes también, contingentes, que puede existir o no, que está en posibilidad de no ser, contingente. Y hay cosas que son necesarias dentro del plano material y son necesarias en sí mismas, absolutamente hablando. Por ejemplo, como decía, para tener el movimiento del pulmón es necesaria una causa. Entonces, la causa para el movimiento del pulmón es una cosa necesaria. Pero es contingente el modo de esa causa. Puede ser que yo lo mueva, puede ser que caiga por la gravedad. Es un movimiento también. Entonces, hay cosas necesarias y hay cosas contingentes, que pueden ser o no ser. Eso es el principio de los sentidos que parte Santo Tomás. Todo lo que yo veo que hay cosas necesarias. Es necesario para que yo me moje, que hay agua. Pero yo puedo mojarme con la lluvia o puede ser que alguien me tire agua. Entonces, algunas cosas necesarias, otras contingentes. Ahora estoy hablando muy por arriba. Principio de causalidad. El contingente, aquello que puede ser o puede no ser, es causado por aquello que es necesario. Que las cosas necesarias causan lo contingente. Si yo tengo que mojarme, puede ser de una o de otra forma, pero es necesario que sea con agua, por ejemplo. Puede estar mojado de otra cosa, pero digamos, me mojé con agua. Es necesario que el hecho de mojarme con agua, que haya habido un acto de mojarse, digamos, con el agua. Que puede ser de una forma, puede ser de otra. Eso es contingente. Pero que haya habido agua en ese acto es necesario. El contingente es causado por lo necesario. No es posible aceptar una causa infinita. Existe un primer ser necesario por sí. Porque si todo fuera contingente, si todo que existiera fuera contingente, que puede ser o puede no ser, no existiría nada. ¿Por qué? Porque no existiría ningún ser necesario para dar origen a esos seres contingentes. Porque si yo puedo ser o no ser, puedo no ser. Entonces, se llama medio complicado pensar así, pero el no ser no da existencia al ser. Y no existiría nada si no hubiera una causa necesaria, algo que siempre existiera, algo que no pudiera pasar del ser a no ser. Eso es un poco más complejo. Voy a hacer así, voy a pasar, como se me va el tiempo, voy a pasar rapidito las 5 causas. Ustedes leen la cita de Santo Tomás y después yo intento la próxima conferencia pasar un poquito más detenido por sus preguntas también, para por lo menos pasar las 5 vías. Esas son las 3 primeras. Cuarta vía. Gradación de perfecciones. Como dice Santo Tomás. Nos damos cuenta, dice Santo Tomás, de que la bondad, la veracidad, la nobleza, todas perfecciones, ¿no? Y otras perfecciones se dan en las cosas en una más y en otras menos. Hay cosas más perfectas y menos perfectas. Hay cosas más buenas y menos buenas. Hay cosas y personas más fuertes y menos fuertes. O sea, en el ser de las cosas hay una gradación, hay grados de existencia. Principio de causalidad. Eso tendría que detenerlo acá, pero... Pongo acá de forma resumida. Toda perfección graduada es participada. Esta es una otra noción que me tomaría mucho tiempo para hablar. Noción de participación. Lo que yo tengo, por ejemplo, mis conocimientos. Alguien me enseñó. Lo que yo tengo, si yo tuviera, por ejemplo, solo un maestro, una persona que me enseñó todo lo que sé. Toda mi perfección de conocimiento graduada es participada de la perfección de mi maestro.
digamos, yo participo de ese conocimiento que Él compartió conmigo. Esa es una noción bastante bonita, pero bastante complicada para hablar. Noción de participación. La perfección que yo tengo en grado pequeño, en grado inferior, es participada de una perfección de grado mayor, de grado más grande. ¿Cómo? Como el reflejo. Sí, como el reflejo, pero la noción de participación siempre implica una noción de inferioridad. Digamos, yo participo de una perfección superior. Por ejemplo, para mi maestro me enseñó todo lo que sabe. Me enseñó algunas cosas y lo que yo tengo es participación de esa ciencia que en él está de forma plena, está de forma... Es para dar un ejemplo. Imposibilidad de proceder al infinito. Todo lo más y menos va en relación a un máximo, a una perfección suma. La perfección del conocimiento, por ejemplo. Mi maestro también aprendió de otra persona. Y existe una perfección del conocimiento que por ahí no está en ninguna persona física humana, pero existe una perfección del conocimiento. Si yo voy pensando, yo conozco tal cosa, esa persona conoce tal cosa, mi maestro conoce mucho más cosas, el maestro de mi maestro conoce mucho más cosas. Existe una perfección de todo conocimiento en general, que sería una persona, por ejemplo, que conociera todas las cosas, la perfección del conocimiento. Eso hablando de los grados de ser en el carácter de conocimiento. La fuerza. Hay una persona más fuerte, menos fuerte. Está el niño que tiene un poquito de fuerza. Está el papá, que el niño, digamos, entre comillas, participa de esa fuerza que le dio su papá. Está una persona más fuerte que su papá. Pero todas esas graduaciones de ser siempre dicen en relación a un máximo. Yo puedo pensar que hay un máximo de fuerza, hay un máximo de conocimiento, hay un máximo de belleza. Y cuando yo hago la relación y digo, esa persona es bonita y esa persona es fea, yo estoy haciendo una comparación con una perfección superior, con una belleza superior, digamos, hablando en el concepto de belleza, ¿no? Esa persona es inteligente, esa persona es ignorante. Estoy comparándola con alguna perfección de conocimiento, que puede ser la perfección del maestro que yo conozco, pero hay siempre una relación con la perfección superior. Y eso en la gradación de los seres. Toda perfección graduada es participada. Y el más y menos se dice en relación a un máximo. Eso que les decía. Si yo digo más inteligente, menos inteligente, yo estoy haciendo comparación con una inteligencia superior, digamos, con alguna cosa, por más que no exista físicamente, un conocimiento superior. Eso sería claro. La perfección graduada es participada, el más y menos se dice en relación al máximo, y remitiendo con el proceso de causalidad, yo no puedo, en todo lo que yo voy a llegar, siempre hay un máximo para todas las cosas, y toda perfección tiene un máximo. La perfección de la belleza, la perfección de la sabiduría, la perfección del ser. También el ser es participado. Yo tengo un poquito de ser, tengo una participación en el ser. Ese pulmón tiene una participación inferior en el ser, tiene menos ser que yo, digamos así. Un animal tiene más ser que el pulmón, pero menos ser que un animal racional. La perfección del ser también va remitiendo a un máximo, a alguien que tiene el ser por excelencia, Dios. Solo puede proceder esas graduaciones de perfección, parten, y solo pueden partir, el razonamiento es parecido con el de la actipotencia, solo pueden partir de un máximo, que es Dios, que tiene la perfección del ser, la perfección de la belleza, la perfección de todas las perfecciones, el colmo de perfecciones. Si todas las cosas existen, eso que dice ese razonamiento, ente es una cosa que existe, para poner para que sea más simple, es ser. Si todas las cosas que existen tienen su grado de ser, su grado de existencia, existe, por consecuencia, un ser que sea superior a todas esas y que sea causa de todos los seres, que sea causa de todo ser que existe y que tenga, y es necesario que tenga la perfección del ser. ¿Por qué? Por el principio de causalidad. Una causa nunca es menor a su efecto. Entonces, si todas las cosas tienen la perfección del ser, todo el mundo tiene el ser, y todas las cosas que existen tienen el ser, es necesario que exista un ser que sea más grande que toda la existencia de todos los seres, que es el ser por excelencia, el ser máximo que es Dios.
la definición del catecismo, que Dios es un ser infinitamente bueno, justo, poderoso. Ajá. Es así. Sí, sí, así es. Claro, ¿por qué? Porque tiene todas las perfecciones. De hecho, cuando, es muy bonito eso, cuando nuestro Señor, cuando Dios aparece a Moisés en la zarza ardiente. ¿Zarza se dice en castellano? Sí. ¿Sí? Moisés le pregunta, y cuando yo vaya al pueblo, cuando me pregunte su nombre, ¿qué digo yo? Ya ve, yo soy el que soy. O sea, está diciendo eso. Yo soy el ser por excelencia. Yo soy el que tiene el ser. Usted, podría decir Dios ahí, usted tiene el ser participado, tiene un pedacito de ser. Las cosas tienen un ser participado, no son el ser por excelencia. Yo soy el único que soy el que soy. Yo soy el ser por excelencia. Eso está diciendo nuestro Dios en la zarza. Uy. Último, que va a saltar justo esa parte. Todas las cosas que existen están ordenadas a un fin. Todo lo que existe está ordenado a un fin. Especialmente nosotros. No hay nada que se mueva o que exista que no tenga un fin. ¿Qué sé yo? Los animales. Los animales existen y su labor, digamos así, es la perpetuación de su especie. Y procrean para perpetuar su especie. Las plantas también, para perpetuar su especie. Las piedras. ¿Cuál es el fin de las piedras? El fin de las piedras es unirse. Por eso la aceleración de la gravedad. Las piedras están, digamos así, puestas para tener más ser posible. ¿Cuál es el ser más de la piedra? Es ser más grande. El ser de la piedra va por la cantidad, digamos. Entonces la piedra, ¿cuál es su fin? Unirse. Y por eso la gravedad, para que se haga un piedrón, digamos. Los animales para perpetuar su especie. ¿Por qué, por ejemplo, los salmones? Los salmones, cuando tienen que procrear, los de agua salada, que son todos de agua salada, eso es el ejemplo que daba el Padre Calderón, suben un río de agua dulce y ahí se mueren para procrear. No va a decir, un salmón es un suicida. No, todo Dios hizo con fin. Ahí se procrea y ahí funciona la procreación de los salmones en agua dulce. Y dan su vida para perpetuar su especie. Entregan su vida particular, individual, para tener hijos, para tener más salmones. Ese es el objetivo de los animales. Nuestro fin, ¿cuál es? Es nuestra felicidad, que se resume en la visión beatífica. Nuestra felicidad ahí está. Pero el fin del hombre, ¿cuál es el fin del hombre? Alcanzar la felicidad, que está en Dios. Todas las cosas tienen un fin. Ese es el dato de los sentidos, de la experiencia. Todo tiene un fin. La ordenación a un fin es causal. Si yo construyo un aparato electrónico, por ejemplo, y para, qué sé yo, una lavadora, construyo una lavadora y alguien pensó en una lavadora, esa cosa tiene un fin, lavar, y lavar con agua, por ejemplo, que sale con mucha presión, tiene un fin esa cosa, pero esa cosa, ese fin de la cosa no le dio la cosa misma, sino la causa de esa cosa. Yo cuando construyo una cosa, le pongo un fin. Si yo hago un dibujo, por ejemplo, tiene como fin la contemplación, que sea bonito, que sea un vía crucis para la iglesia, tiene un fin. Pero quien da el fin es una causa que da el fin de la cosa. Pero yo miro que las piedras tienen un fin en ese mundo, yo miro que los bichos tienen un fin en ese mundo, yo miro que los hombres tienen un fin en ese mundo, y yo miro que las plantas tienen un fin en ese mundo, y que hacen su labor, siempre hicieron lo mismo, no hay evolución. Siempre hicieron lo mismo, las plantas, los animales, las piedras, siempre siguieron ese mismo fin. Hay que tener una inteligencia, una persona, una causa por detrás que ponga ese fin en las cosas. Ellos no se dan el fin para sí mismos. Esa cosa, esa comillas cosa, eso que da el fin de las cosas, acá no hay procedencia al infinito, ¿no? Es Dios. No puede ser que todas esas cosas direccionadas a un fin no tengan una inteligencia por detrás. Una inteligencia que dirigió hacia un fin. Si yo tengo, no sé qué ejemplo poner, pero yo tengo alguna cosa que, un carro, por ejemplo. Yo pongo el motor, pero también pongo
los vidrios, el techo, y pongo todo lo que hay en el carro. Y todo direcciona a un fin. Todas las cosas que son distintas, pero están mirando al mismo fin, a que el carro ande, a que la cosa ande y que un ser humano pueda usar ese carro. Y yo miro el mundo entero, y el mundo entero tiene un fin también. Y todas las cosas van para el mismo fin. ¿Por qué los animales se procrean? Porque es su perfección. Su perfección es perpetuarse en el ser. Porque las piedras se juntan. Porque es su perfección ser más en cantidad. ¿Por qué los hombres viven? Porque es su perfección perfeccionarse en ese mundo, por la virtud de alcanzar la felicidad y alcanzar la vida eterna. Todo que uno mira, hay un fin, y solo puede tener un fin si hay una inteligencia por detrás. Es como el ejemplo que yo escribí por ahí. Uno va en el medio de la Amazonia, de la selva amazónica ahí, y encuentra un reloj. Diría un evolucionista, ¿cómo la naturaleza evolucionó? Llegó hasta conseguir un reloj. Pero diría un ser humano sensato y normal, pasó una persona por acá. Hay una inteligencia que creó ese reloj y hay una persona que pasó por acá. ¿Por qué? Porque es un objeto que, digamos, con su fin y con su modo de ser particular, es necesario que haya una inteligencia por detrás. Y si uno mira la máquina, entre comillas, del mundo, solo puede tener un fin. ¿Cómo puede ser que la rotación, por ejemplo, de los astros sea tan exacta para funcionar y para la Tierra y para el ser humano vivir en esa Tierra? ¿Cómo puede ser la constitución del organismo humano? Con fin, con todas las cosas que funcionan casi perfectamente, por ahí hay enfermedades, pero que las cosas funcionen tan bien para dar la vida y que el ser humano siga con la vida, si no hay una inteligencia por detrás, si no hay una causa que debe ser esas cosas. Bueno, yo debería decir más, pero voy a parar por acá porque ya me pasé mucho. ¿Preguntas? Por ahí yo voy a volver un poco en el tema en la clase que viene, porque quedó muy por arriba, ¿no? Padre, el principio de causalidad siempre implica una relación de jerarquía. Sí, que la causa tenga el mismo o mayor potencia, digamos así, del efecto. Yo nunca puedo causar una cosa que sobrepase mis fuerzas. Yo no puedo levantar una piedra si yo no tengo la fuerza necesaria para esa piedra. Yo no puedo, o por ejemplo un animal, hacer un reloj, porque no tiene inteligencia. Es algo que sobrepasa su capacidad. Sí, siempre la causalidad implica preeminencia. Y de ahí parte San Tomás. ¿Sí? Volvemos a eso en la próxima, si Dios quiere. Estamos en Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, San Pío X, Santo Tomás de Aquino, Espíritu Santo.